de nuevo amigos, ¿qué tal? Bueno, pues en este tutorial, mientras esperamos los materiales que nos llegan o nos tienen que llegar de los chinos para terminar la baliza de VHF, pues vamos a hacer el último capítulo de lo que era el receptor el superheterodino. Vamos a terminarlo. Habíamos quedado en el último tutorial que habíamos conectado ya todo y nos faltaba hacer 4 comprobaciones y los ajustes. Entonces vamos a seguir unas pautas que vamos a detallar para terminar este proyecto o este receptor. Tanto si son normas que conviene seguir tanto si montáis el receptor como si reparáis otros receptores. El procedimiento es el mismo. O sea que vamos a hacer la terminación del receptor. El receptor podemos definirlo en varias partes. Primero de todo, cuando nos llega un receptor que lo hemos reparado o lo hemos comprobado, los procedimientos a seguir serán, primero de todo, lo que habrá que hacer es el control de las diferentes etapas. Lo único que tenemos que hacer es controlar las diferentes etapas para ver si todas funcionan, como es lógico, porque si no nos funcionan las etapas, poca cosa podemos hacer con los ajustes. O sea que entonces habrá que hacer el control de las diferentes etapas con el orden que hemos estudiado: alimentación, baja frecuencia, decepción, frecuencia intermedia y oscilador y circuitos de entrada. Siempre tenemos que empezar por la parte de alimentación, la parte de baja frecuencia, altavoz y salida, y luego hacia la antena. No hacerlo al revés, porque si tenéis 2 o 3 averías nunca sabréis por dónde andáis. Pero bueno, primero, como eso ya lo sabemos, lo único que tenemos que hacer es el control de las diferentes etapas. Después de tener el control de estas etapas, ya que todo nos funciona, tenemos que proceder al ajuste del receptor. Y los ajustes se dividen en dos partes. Una sería el ajuste de la frecuencia intermedia y la otra sería el ajuste de la radiofrecuencia. Una vez tenemos hechos los ajustes, luego nos queda, como es lógico, probar el receptor. Se le conectamos una antena y probaremos que funcione el receptor. Pues ahora en este tutorial vamos a ver esos 3 puntos. Pero antes de pasar a ver esos 3 puntos, vamos a comentar un poco qué aparatos son necesarios, o los aparatos mínimos para poder efectuar esta
este control y el ajuste. Tened en cuenta que primero hay que hacer el control de las diferentes etapas, tanto, insisto, si son aparatos que hemos construido como si son aparatos que nos vienen sin funcionar. Control de las etapas, cuando tengamos las etapas que nos funcionan, pues luego ya nos metemos con los ajustes. No intentéis hacer los ajustes sin antes verificar que todo funciona, porque si no es inútil. Y luego ya probar el receptor. Bueno, luego lo que sí que también es interesante es tener una serie de aparatos que son necesarios para el control y el ajuste de estos receptores. Los receptores, los aparatos necesarios para esto se podrían dividir en dos partes. O sea, herramientas, o sea, o aparatos o medidores o yo qué sé, como los queráis llamar, los que son imprescindibles y los que son, podríamos decir, convenientes. O sea, herramientas imprescindibles y herramientas convenientes o herramientas que nos facilitan la labor, o sea, podríamos aconsejables. Estos son dos tipos de herramientas. Las herramientas que son imprescindibles, pues un tester analógico para medición en baja frecuencia. Un tester normal no os va a servir para hacer esta medición y tiene que ser analógico, porque si es digital, como tiene mucha variación, con poco varía, pues podríais volver locos. Se puede hacer oído, pero yo os aconsejo poner siempre un tester analógico, porque siempre podéis ver la aguja, el desplazamiento de la aguja hasta donde va al máximo y cuando empieza a decrecer. Testers analógicos, para hacer esto hay que hacer un pequeño invento que luego os voy a comentar, que es nada más y nada menos que poner un condensador en serie con la punta positiva. Pero bueno, esto ya, aparte que tengo vídeo ya hecho, luego lo comentamos. Otra cosa que se necesita, que va muy bien y es muy barata y es casi imprescindible, es un inyector de señales de baja frecuencia. Inyector de baja frecuencia. Ya no es más que un aparato que nos inyecta, o sea, un oscilador que nos inyecta pues un tono de unos entre 700 y 1000 o 1100 hercios, más o menos. O sea, un tono audible de baja frecuencia. Y eso solo sirve, pero para las etapas, para comprobar la etapa de baja frecuencia. Y luego, para comprobar la etapa de radiofrecuencia, es interesante disponer de un oscilador modulado.
Estas serían las tres herramientas que son prácticamente imprescindibles. Si no tenéis oscilador modulado, siempre se puede hacer un invento que luego os explicaré. Luego tenemos las herramientas que son aconsejables tenerlas porque nos facilitan bastante la labor. Una cosa se me olvidaba aquí. Lo que también tenemos que tener es un destornillador no ferroso. Esto, aunque parezca una tontería, es importante, porque si ponemos un destornillador que sea metálico de hierro, nos variará la inductancia de las bobinas y de los trimmers. O sea, de los trimmers nos puede variar la capacidad, y de las bobinas la inductancia. Que tiene que ser un destornillador no ferroso, de plástico o de baquelita, de cualquier otro metal que no sea metálico. Y si no tenéis, pues con un trocito de madera le hacéis un poco de punta, tipo destornillador, y ya lo tenéis solucionado al tema. Luego, aparatos que nos facilitan la labor, tenemos pues podríamos decir que podemos tener un comprobador de circuitos LC. Es interesante porque podemos comprobar los circuitos LC muy fácilmente. Otro aparato que es interesante, y yo particularmente este aparato no lo utilizo, es un comprobador por sustitución. Eso no es más que un aparato que lleva una serie de valores de resistencias y de condensadores que los puedes poner en paralelo, en serie, en fin, tener medidas para conectarlo en el punto donde creamos que está mal el componente, y esto pues nos permite pues sustituir con el elemento que creemos que está mal sin tener que quitarlo. Luego, otra cosa que es interesante tener es un aparatito que yo me he hecho, que no son más que condensadores, y podríamos decir no sé cómo llamarlo, una caja de protección, que eso no es más que un invento que yo me hice, que es una cajita que lleva unos condensadores en serie para conectar. Cuando conectamos las puntas del oscilador modulado, por si tocamos algún sitio que lleve tensión, no nos fastidie el oscilador. Y bueno, y si hice una cajita, pero esto pues, si no lo queréis hacer, le ponéis un condensador en serie con la punta y ya lo tenéis protegido contra si tocamos una tensión y no nos fastidie el oscilador. Más cosas que pueden ser interesantes tener, pues una fuente de alimentación yo la llamo una multifuente. Alimentación. Esta tiene la ventaja, esta multifuente, todo esto ya hay vídeos hechos sobre esto. De todas formas, ya digo, si
Os voy a dejar los enlaces al final del vídeo para que veáis todos esos temas. Esto está todo, ya lo diré, todo documentado en YouTube. Para los receptores que lleven válvulas de la serie roja, también será necesario tener un capuchón, que no es más que una abrazadera, algo que muerda, porque claro, las válvulas de la serie roja, normalmente muchas válvulas, el pin de la reja control lo lleva encima de tipo capuchón. O sea, entonces tenemos que hacer un actualizador. Todo eso lo vamos a ver ahora. Y luego también hay que conectarle una resistencia para que las medidas sean correctas. Y en las herramientas aconsejables, para quien las tenga, ya lo he puesto aquí, pues si tenéis un frecuencímetro o un osciloscopio, pues mejor que mejor. Pero bueno, esto ya digo, esto son herramientas aconsejables si las podéis tener, pero si no, no pasa nada, porque con esas lo podemos ajustar perfectamente. Incluso sin oscilador modulado también se puede ajustar un aparato, que ahora lo comentaremos, porque ahora vamos a comentar cada aparato, cómo es y para qué sirve. En primer lugar tenemos el tester analógico para baja frecuencia. Como he dicho antes, el tester analógico tiene la ventaja que siempre sabremos la máxima señal de salida, que es este, como todos debéis conocer. Se pone en corriente alterna, pero ojo, que un tester de estos normal y corriente no os va a medir la salida de baja frecuencia. Tenéis que ponerle en la punta positiva, en serie con la punta positiva, hay que ponerle ya lo diré, un condensador de 100 nanofaradios. Lo ponéis en serie, yo lo he puesto aquí dentro con un conmutador para que me sea más cómodo, pero lo podéis poner en la serie con la punta positiva del tester. Y luego así os mide en la escala de baja frecuencia. Y podéis comprobar que regulando, pues esto va variando. O sea, esto es importantísimo. Porque, claro, el oscilador modulado saca un sonido, pero a veces el sonido, según el oído que tengas, pues es un poco así. De mucho a poco, claro que se nota, pero a veces, pues, si quieres tener la máxima salida, este tipo de aparato, pues, te soluciona el problema. Los testes digitales para esto no sirven porque, como siempre van variando, no sabéis realmente cuánto es cuando mide la máxima salida. O sea que esto es importante para el ajuste. Vamos a dejarlo por aquí. Segundo aparato que tenemos es el inyector de baja frecuencia. Si tenéis un oscilador modulado, ya lo lleva incorporado. Pero si no, se puede hacer este aparatejo, uno de los que me hice yo, que esto no es nada más que aquí lleva un oscilador aquí dentro con una pila y una batería, y una punta que la inyectas, y este cable va más, lleva una pila de 1,5 voltios y no es más que un oscilador de baja frecuencia. O sea, con una señal de baja frecuencia alrededor entre 700, 600, 800 hasta 1000 hercios, que es lo audible del sonido. Pero es solo, este artilugio solo sirve para inyectar una señal en las etapas de baja frecuencia. Para radiofrecuencia esto no sirve.
Luego tenemos, claro, lo que es el oscilador modulado, que este sí que el que lo tenga pues es una buena herramienta. Hay varios tipos, hay más grandes, más pequeños, marcas. Aquí os voy a enseñar uno, este de aquí, por ejemplo, oscilador modulado. Este tiene la ventaja, estos osciladores, que puedes utilizarlos en todas las gamas de frecuencias de los receptores, y aparte que te saca también una, como veis aquí, una señal de baja frecuencia. Entonces, si tenéis este cacharrito, pues no tenéis por qué tener el inyector de señales de baja frecuencia. Pero bueno, el que no tenga esto, pues se puede hacer el otro. Pero es un instrumento que va muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, esto es un destornillador cualquiera, como este, de plástico, porque, ya digo, los destornilladores de hierro no sirven. ¿Qué más podríamos decir por aquí? Algo me viene en mente que se me escapa, que os tenía que comentar, y no sé el que es. Ah, sí, bueno, que si no tenéis oscilador modulado, ni uno ni otro, se puede hacer un invento, que luego os lo explicaré, porque tengo que borrar toda la pizarra. Y antes de borrarla me interesa terminar de comentar esos temas. Si tenéis un receptor que lleva válvulas tipo serie roja, sabéis que el pin o el conector o el electrodo de la reja de control va arriba, tipo capuchón. Entonces, para poder tomar la señal de ahí, es interesante tener esto, que no es más que un trozo de cobre con una vuelta, con un cable aislado, para poder conectarle el inyector de señales o lo que sea. Y esto nada, es fácil de hacer, un trozo de cobre, una arandela, pero es que si no tenéis esto, cuando tengáis que inyectar la señal a la reja de control de una lámpara de ese tipo, pues si no tenéis esto, con una pinza no lo podéis conectar porque se va a salir, porque el capuchón es muy grueso, tiene el peligro de poder romper la conexión entre el capuchón y la válvula, que entonces tenéis que tener la válvula, aunque parezca una tontería, es importante. Luego, otro artilugio que es interesante que tengáis es esto, que es dos pinzas y a sus extremos conectada una resistencia. ¿Por qué? Porque para medir las salidas de las válvulas, sobre todo la serie roja, hay que conectar entre el capuchón y masa una resistencia. Eso ya lo hemos explicado en lecciones anteriores y ahora no vamos a entrar otra vez en explicar el porqué. Pero bueno, esto pues lo tendríais que apañar. Una resistencia con dos pinzas. Una va a masa y otra va a la válvula. Esto es todo en cuanto a la parte de herramientas que son prácticamente imprescindibles. Luego tenemos las herramientas que son aconsejables tenerlas, que es el comprobar de circuitos LC. Ya digo, de todo esto hay vídeos que os voy a dejar los enlaces porque están hechos. Y esto no es más que una entrada que yo hice con una salida para un osciloscopio o un frecuencímetro. Esto es la alimentación, un interruptor y un LED de encendido apagado. Y entrada LC. ¿Esto qué hacemos? Pues aquí conectamos un grupo LC, o sea, bobina condensador, y sabemos en qué frecuencia nos oscila de un extremo a otro. En qué donde el grupo es LC
nos trabaja. No es imprescindible, pero es interesante y es muy fácil de montar. ¿Qué más tenemos? Así, cosa importante. Esta cajita. Esto no es nada, ¿eh? Esto tiene también una entrada que va al oscilador y 3 salidas. Una que es una salida directa, que aquí le he puesto radiofrecuencia, porque como veremos, para medir la radiofrecuencia final tiene que ser directo. Una salida de baja frecuencia y una de frecuencia intermedia. ¿Por qué? Esto lo único que hace es que tiene entre la entrada y la salida conectado unos condensadores para evitar lo que comentábamos antes de poder hacer un cortocircuito si tocamos la tensión nódica, por ejemplo, que no nos afecte al oscilador. Pero ya digo, no es nada más que unos condensadores. Eso yo lo he hecho por comodidad mía, o sea, no es nada más que conectar a la punta del oscilador modulado pues un condensador en serie. Esto hace la misma función, pero digo, es muy cómodo. ¿Qué más? La multifuente de alimentación, que de esta ya hablaremos. Esta es como esta que os dejo aquí arriba, que es una fuente de alimentación que lleva todas las tensiones en alterna para filamentos, tensiones de alta tensión de 0 a 450 voltios, en alterna, también en continua, con un rheostato, medidores y una salida regulable de 6 a 30 voltios en continua. Es una multifuente, que la tenga bien o el que no, pues no pasa nada. Y luego, pues, frecuencímetro y osciloscopio, que todos conocéis, que esto ya, pues, eso no, si no lo tenéis para este tipo de aparatos, no es nada importante. Ahora, lo que voy a enseñaros es el tema de, si no tenéis oscilador modulado, que es lo más importante, cómo podéis improvisar uno. Y por aquí poca cosa más que comentaros. Vamos a borrar todo esto. Bueno. Vamos ahora a dibujar un esquema, a enseñaros un esquema. Para los que no tenéis un oscilador modulado, pues poder ajustar un receptor. El montaje es muy fácil, no tiene ningún problema. Vamos a hacer ahora el esquema y luego lo comentamos. Esto no es más que un oscilador variable. Bueno, pues este es el esquema para el tema ese que hemos comentado. Bueno, aquí me falta una cosa. Esto vamos a hacerlo de nuevo, vamos a borrar esto porque me falta espacio aquí para comentar un tema. Eso sería... Bueno, como os decía, este es el
el esquema que podríamos montar, que es un oscilador variable. Estáis con 4 transistores del tipo, tienen que ser, eso es importante, tienen que ser transistores tipo para radiofrecuencia. Pueden ser tipo BF195, BC548, 2N3904. En fin, unos tienen un poco más ganancia que otros, pero bueno, vienen a ser más o menos todo lo mismo. Son transistores NPN. Y poca cosa más comentar sobre los transistores. Aquí lo que veo que me falta es una conexión, que este va aquí, se me había olvidado. Toda la fuente de alimentación, que pueden ser, no sé, entre 6 y 9 voltios. Una cosa es importante, el condensador variable este de aquí, que es de 410 picofaradios, más o menos, tiene que estar, o sea, el grupo LC tiene que estar aislado del resto, porque, o sea, si lo montáis sobre un chasis metálico, tiene que estar aislado porque lleva positivo, como veis. O sea que tener en cuenta el tema este. Por lo demás hay un potenciómetro de 50 gas lineal, que es para la ganancia, que es este de aquí. La bobina tiene que ser según la banda que vayáis a ajustar. Pero bueno, esto, hacéis un invento, tenéis un par de bobinas, una para onda media y una para onda corta, la cambiáis y asunto resuelto. Eso son bobinas con una ferrita. Entonces, que cuando tengamos todo esto, esto nos va a generar una señal de radiofrecuencia de la banda que tengamos, para la banda que tengamos la bobina. O sea, nos va a crear una señal en AM, se nos va a crear un pitido, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos un receptor de radio normal y corriente, de radio, de toda la vida, sus botoncitos, su dial y su antena. Lo ponemos a una distancia de 30, 25, 30, 40 centímetros del receptor que queremos ajustar. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo ponemos, el receptor este, lo ponemos al extremo de la escala, a 525, bueno, la escala que lleva el receptor, que más o menos anda por aquí, y vamos girando el condensador variable hasta que en el receptor oigamos el pitido más fuerte. Cuando se oiga, cogemos un trozo de cartón y hacemos una marca. Vamos al otro extremo, que serán sobre los 1600 y algo, y cuando se oiga el pitido, pues vamos regulando, y cuando se oiga el pitido, sobre el cartón este hacemos otra marca. Esto, claro, por supuesto que esto tiene que ir fijado al eje del condensador variable. Con el potenciómetro este regulamos la ganancia. Lo ponemos a la mitad de la escala y vamos haciendo, pues, más o menos unas marcas. Entonces sabremos que cuando giramos, dónde tenemos en qué punto tenemos la frecuencia de oscilación que nos saldrá al receptor. Entonces, ¿qué hacemos? Pues conectamos regulamos aquí. Si esto no se oye, que sí que se os va a oír, pero bueno, aquí le podéis poner un trozo de cable
que sería pues, no sería de antena, tendría más receptor, con un trozo de cable normal y corriente de un palmo o 20 centímetros más o menos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ponemos esto en marcha y regulamos el receptor según la señal que vamos oyendo. Si ponemos el oscilador a una frecuencia, ponemos el receptor, en este caso, por ejemplo, a un extremo, y lo ponemos sobre los 525, o sea que es a un extremo, o sea, receptor, conexión variable con las armaduras totalmente cerradas. Y vamos regulando las bobinas o los trimmers hasta que se nos oiga la señal. Y en este extremo pues hacemos lo mismo. Y ya con esto ya podemos regular el receptor. Esto sería en el caso de todo lo que es la parte de oscilación, la osciladora y la de entrada. Para la frecuencia intermedia, pues tendríamos que coger el punto de la frecuencia de las bobinas de la frecuencia intermedia, según nos dijese el fabricante. Y con ese aparatejo, pues podemos saber más o menos, o sea, podemos ajustar lo que es el receptor en caso de no disponer de un oscilador modulado. Ya digo, con 4 transistores, 4 condensadores y una bobina, esto sí, las bobinas para que nos resuene la frecuencia que deseamos. O sea que estos son pocos componentes y muy fácil de hacer. Y es una manera de poder ajustar un receptor sin tener un oscilador modulado. Hay otras, pero son más complejas y que no voy a entrar ahora en esto. Y en cuanto a la construcción de un oscilador para baja frecuencia, pues tenemos más o menos este circuito. Nos olvidamos de todo esto lo quitamos y aquí ponemos, pues no es más que poner la alimentación directa. Aquí pondríamos el positivo, aquí pondríamos el negativo, aquí nos iría la pinza que nos iría masa, y este sería, más que un interruptor, lo lógico es poner un pulsador. O sea, conectando esto, pues cuando pulsemos, aquí nos saldría por aquí, por aquí pondríamos un condensador y aquí nos saldría la señal. O sea, estos serían las dos puntas, la positiva donde aplicaríamos la señal y esta de aquí, la negativa. Esta alimentación, una batería de 1,5 voltios, y aquí tendríamos un oscilador, bueno, un comprobador de baja frecuencia. O sea, aquí nos sacaría una señal de baja frecuencia para comprobar el circuito de baja frecuencia. Bueno, pues ahora, visto todo esto, vamos a ver ahora sobre el esquema donde aplicaríamos los puntos para hacer los ajustes y el seguimiento del circuito. O sea, donde vamos a aplicar las señales.
Vamos a ver ahora cómo podemos hacer, en primer lugar, el control de las diferentes etapas del receptor. En primer lugar, lo que nos tenemos que asegurar es que la etapa de alimentación esté bien y saque las tensiones correctamente. Para ello, lo que tendremos que mirar es bueno, que se enciendan las lámparas todas. Pensar que este circuito las lámparas están conectadas en serie, o sea que si falla un filamento de una lámpara, no se enciende ninguna. Entonces no habría ni alimentación ni nada de nada. Entonces, a diferencia de las que están en paralelos, que si se funde un filamento de una lámpara, las otras siguen funcionando, en este tipo de circuitos pues no sucede esto. Entonces ahí habrá que sacar las lámparas, comprobar los filamentos y si hay alguna que esté mal, pues sustituirla. En cuanto tengamos que se encienden las lámparas, hay que comprobar que tenemos las tensiones entre la patilla 7 de la lámpara rectificadora y también en este punto de aquí, y que son dos tensiones con una pequeña variación. Bueno, si tenemos tensión anódica, lo que se tiene que hacer ahora es comprobar el circuito de baja frecuencia. Para ello se conecta un voltímetro en corriente alterna para mediciones de baja frecuencia. Acordaos de lo que he dicho del voltímetro del tester, que tiene que ser para baja frecuencia. Por eso hay que intercalar un condensador en la punta positiva. Bueno, pues aquí lo conectaremos el multímetro, lo conectaremos entre el ánodo de la válvula de salida y masa. Luego conectaremos el oscilador modulado, si tenéis oscilador con el conmutador puesto en salida para baja frecuencia, y también el negativo a masa, como es lógico, y el positivo pues es el que inyecta la señal. Si no tenéis el oscilador, pues con el inyector de señales. Esta punta o esta medición conviene poner a la punta positiva del oscilador, conviene poner un condensador de papel o Styroflex en un valor comprendido entre 10 y 47 nanofaradios, como he dicho, para proteger el oscilador de posibles cortocircuitos, porque si tocamos con la punta, tocamos por aquí o por aquí, nos puede dañar el oscilador, y así con este condensador pues se evita. Entonces, si aplicamos la señal al altavoz, y se tiene que oír aquí concretamente un pequeño sonido. En caso que el altavoz no esté conectado a masa, como aquí, hay que conectarlo entre los dos terminales del condensador. Si el condensador lleva un terminal a masa, pues aquí no es necesario. Luego se coloca a la salida de terminal que va al ánodo de la válvula de potencia, aquí. Y se nos tiene que oír también un pitido. Si se nos oye el pitido, pues tenemos el altavoz y el transformador pues que nos funcionan. Que no se oye el pitido cuando aplicamos aquí en el transformador, bueno, o aquí en el ánodo, que es lo mismo, no se nos oye, pues este transformador habrá que comprobarlo. Y siguiendo la comprobación, si aquí no nos funciona, aquí ya nos vamos, que inyectamos la señal a la patilla 7, que es la reja control. Y aquí ya se nos tiene que oír un pitido bastante más amplificado. Si aquí se nos oye el pitido suave y aquí no se nos oye nada, esa lámpara está mal, no funciona. Luego seguiremos hacia el punto siguiente,
Pondremos la señal aquí a la entrada a la patilla 7 y se nos tiene que ir también la señal. En caso que cuando aplicamos aquí la señal no se oye, podemos tener ese condensador interrumpido, condensador de acoplo interrumpido, o esta resistencia cortada que nos ponga la señal a masa. Y pues esto es más de lo mismo, o sea, si aquí no se nos oye el pitido y aquí sí que se nos oye, pues tendremos por aquí algún componente de estos que esté mal. Podemos tener pues varias cosas mal, o esta resistencia, o este condensador, o potenciómetro, en fin. Hay que ir comprobando los elementos. Luego, por último, ponemos la señal a la reja control de la válvula receptores. Se tiene que oír el pitido, esta vez mucho más amplificado. Y lo mismo, si aquí no se nos oye la señal, aquí y aquí sí, pues, o sea, si en este uno no se nos oye la señal y aquí sí que se nos oye, pues aquí tendremos esta lámpara que seguramente no estará bien, habrá que sustituirla. Y esto es en cuanto a las comprobaciones, al control de las etapas de baja frecuencia. Cuando tengamos esto bien, que no sabemos que nos funciona, vamos a comprobar el circuito de el control de las etapas de detectora y de frecuencia intermedia. Seguimos con el ohmmetro conectado aquí y ponemos el oscilador modulado al valor de la frecuencia intermedia que nos marca el fabricante. En este caso serían 470 kilohercios. Se pone el positivo del oscilador, un condensador de mica también o Styroflex de un valor entre 50 y 250 picofaradios, por el mismo motivo que hemos dicho antes. Y ponemos el volumen, hay que poner el volumen al máximo, a fin de que no nos entre el circuito RAG en acción. Si tenemos que bajar el sonido, hay que hacerlo con el atenuador del receptor, nunca con el volumen, porque digo, si quitamos volumen nos entrará el control automático de ganancia, el RAG, el circuito RAG, y tendremos lecturas erróneas. Comprobamos que haya un pitido o un desplazamiento del ohmmetro, y lo primero que haremos será ponerlo al ánodo de la rejilla de la detectora, aquí, y se nos tiene que ir el pitido. Luego lo pondremos a la reja control de la amplificadora de frecuencia intermedia, este de aquí, a la patilla 1, que es la reja control de la frecuencia intermedia, y se nos tiene que ir un pitido bastante más fuerte. Si no se nos oye, pues seguramente tendremos algún devanado de ese transformador que esté mal. Y si se oye, pues ya podemos pasar control de la válvula conversora. Y aquí ya se nos tiene que ir un pitido bastante más fuerte. Y ahora lo único que nos queda es, si todo esto nos funciona bien, pues lo que nos queda es comprobar las etapas de alta frecuencia o radiofrecuencia. En este caso pondremos el oscilador modulado en las bandas de onda media, y se pone el mando de sintonía sobre unos 1000 kilohercios. Se conecta al positivo del oscilador, esta vez sin condensador, acordaos del tema este, sin condensador. Para todo esto lo voy a dejar yo en documentación para que lo tengáis. Pues decíamos, se pone el positivo del oscilador sin el condensador a la toma de antena del receptor, y también con el volumen al máximo. Se lleva el
el condensador variable del receptor hasta que el índice esté más o menos sobre los 1000 kilohercios, que son unos 330 metros, y se mueve hasta que el pitido sea mayor. Y esto se hace lo mismo entre las puntas comprendidas en toda la gama para saber si funcionan todas las frecuencias comprendidas entre 525 y 1605 kilohercios más o menos. O sea, que lo haremos en los dos extremos de las bandas y más o menos en la parte media. Y si esto nos funciona, ahí el pitido, pues tenemos todas las etapas que nos funcionan correctamente. Si esto no nos funcionase, pues habría que mirar estos circuitos de aquí, a ver qué puede pasar, si las bobinas están bien, en fin, comprobar toda esta circuitería. Estos circuitos, las bobinas estas no suelen tener muchos problemas. El problema de esta etapa es los conmutadores, que los contactos se oxidan, hacen mal contacto, en fin, y las lámparas que no estén agotadas. Esto es en cuanto a el control de las etapas del receptor. Como es lógico, estas comprobaciones de la etapa conversora hay que hacerlas en todas las bandas que lleve el receptor. En este caso sería en la onda normal, onda media, y en la onda corta. Si llevase onda media, pues habría que hacerlo en las tres ondas. Bueno, dicho esto, que ya tenemos comprobado los circuitos que ya funcionan, ahora lo que hay que hacer es el ajuste. Para hacer los ajustes sí que hay dos ajustes a hacer, que es la frecuencia intermedia, los transformadores de frecuencia intermedia, y la parte de radiofrecuencia, o sea, el oscilador local y el circuito de entrada o de antena. Lo primero que vamos a hacer es poner, siempre tenemos conectado aquí el medidor, el tester. Ponemos el oscilador en la banda que tengamos la frecuencia intermedia. Yo en mi oscilador concretamente la tengo que poner en la onda media y para que me escoja la gama de 470 kilohercios. Y ponemos un condensador también en la punta entre 50 y 250 picofaradios. Encendemos el receptor, se pone el volumen al máximo, como siempre, y se atenúa con el atenuador del oscilador si tenemos el volumen demasiado alto. Ya digo, nunca quitéis el volumen. Y empezamos a regular, ponemos el oscilador a los 470 kilohercios, que es donde nos dice el fabricante que tiene que estar el acorde, y movemos el secundario del segundo transformador de frecuencia intermedia. Es el que está entre las dos válvulas, la amplificadora y la receptora. Y vamos regulando hasta que nos saque la máxima señal, aquí el medidor, o que en su defecto donde el pitido se oiga más fuerte. Se regula este núcleo, si es de ferrita, pues de ferrita, y si es con un condensador o un trimmer, como en este caso, pues con el trimmer, hasta que tengamos la máxima salida. Y luego hacemos lo mismo con el primario. Cuando tengamos la máxima salida, volvemos al secundario y luego otra vez al primario. Esto hay que hacerlo un par de veces, 2 o 3 veces. Cuando tengamos este ya regulado, nos vamos al primer transformador de frecuencia intermedia y lo mismo. Con el oscilador a la misma frecuencia, regulamos el primario y el secundario hasta la máxima salida. Esto lo hacemos también un par de veces, 2 o 3. Y luego, sin tocar nada, volvemos al primer condensador y retocamos el condensador, porque uno influye sobre otro. Retocamos este condensador, venimos al segundo,
al transformador, regulamos, retocamos el transformador, primer transformador, volvemos al segundo, lo volvemos a regular, hacemos 2 o 3 veces esta operación y ya tendremos la frecuencia intermedia pues regulada. En caso que tuviésemos unas lámparas de la serie roja, estas que llevan el capuchón este aquí arriba, se procederá de la misma forma que la ya descrita anteriormente, con la salvedad que hay que conectar una resistencia de un valor comprendido entre 470 y cash y un megaohmio entre la reja de control y masa. Les voy a dejar aquí el dibujo para que la lectura sea correcta. Bueno, y ahora nos queda el grupo de radiofrecuencia o alta frecuencia. Dejamos el voltímetro como siempre en el mismo puesto, en el mismo sitio donde lo dejamos para la frecuencia intermedia, y se pone tanto el receptor como el oscilador en onda media. Se lleva el índice del receptor al extremo inferior de la onda media, condensador variable totalmente cerrado, que es cuando tiene que estar entre 520 y 550 kHz, donde la frecuencia es más baja y la longitud de onda es mayor. Se pone el oscilador modulado al mismo valor de la frecuencia indicada al índice que nos marque el receptor. O sea, si el receptor nos marca 525 con totalmente cerrado, pues el oscilador lo ponemos a 525. El positivo se conectará a la toma de antena y regularemos el núcleo de la bobina del oscilador si lleva bobina hasta la máxima desviación del voltímetro. Luego se lleva el índice hasta el extremo superior de la onda media, el receptor con el condensador variable totalmente abierto, y donde es la frecuencia más alta, la longitud de onda más baja, entre 1500 y 1600 kHz más o menos. Y lo mismo, se pone el oscilador modulado al mismo valor que la marca del índice del receptor y se regula el compensador del trimmer de la bobina osciladora del devanado de la onda media. Esto es de aquí. Estos ajustes se tienen que repetir varias veces, y como es lógico, en cada una de las bandas. Y aquí tendríamos ya la bobina osciladora pues ya regulada. Luego, para el ajuste del circuito de antena, pues lo mismo. Se lleva el índice al receptor a una frecuencia ligeramente superior a la frecuencia más baja, sobre unos 600 kHz más o menos, y se pone el oscilador al valor también que tenemos el índice. Y se regula el núcleo de la bobina de la antena hasta la máxima salida. Luego se lleva el índice del receptor al valor ligeramente más bajo de la frecuencia más alta, a unos 1400 kHz más o menos, y el oscilador modulado también al mismo punto. Y se regula el compensador el trimmer de la bobina del devanado de la onda media. Y esto se hace tanto en onda media como en onda corta. Esto en el caso que lleven núcleo y compensadores. Muchos aparatos no llevan núcleo, estas bobinas. Son núcleos de aire. Entonces se hace todo igual que lo anterior, pero se pone el oscilador y el dial a 1400 kHz y se ajusta el trimmer de la onda media. Perdón, el oscilador local. Se ajusta el trimmer de la onda media
y luego se lleva ya a unos 600 kHz y se ajusta el padre, este de aquí, hasta oír el pedido que sea lo más fuerte posible o la máxima desviación de la señal. Al hacer este ajuste igual hay que mover un poco el condensador variable. Y para la bobina de entrada, que no lleven núcleo de ferrita, pues se pone también más o menos a 1400 kHz y se ajusta la máxima salida, el trimmer de onda media de la bobina de antena. Y para el ajuste de la onda corta, pues igual que la onda media. Pero si aparecen dos frecuencias iguales, elige siempre la de menor capacidad del trimmer, porque si eres una frecuencia, la otra puede ser una frecuencia de imagen. Y con esto tendríamos ya regulado el receptor. Y luego solo ya nos quedaría pues poner la antena y mirar que nos funcione correctamente. Y esto es todo en cuanto al control de las diferentes etapas y al ajuste de la frecuencia intermedia, del oscilador local y ya está, y nada más. Creo que no se me olvida nada. Pues nada, hasta lo que hemos visto, que esto ya lo hemos comentado un porrón de veces, vamos a hacerlo prácticamente a ver si nos funciona el receptor. Bueno, pues vamos ahora a ajustar el receptor. El control de las etapas no lo vamos a hacer porque ya lo hemos hecho mientras íbamos montando las diferentes etapas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ajustar primero la frecuencia intermedia y luego ajustaremos la parte de radiofrecuencia. Para ajustar la frecuencia intermedia, como siempre, volumen a tope. Hemos conectado el tester analógico aquí a la entrada del transformador de audio, que es lo mismo que ponerla aquí, ponerla aquí, pues es lo mismo. O sea que lo hemos puesto aquí. Y ahora conectaremos el oscilador en este punto de aquí, al área de control de la amplificadora de frecuencia intermedia, y ajustaremos los transformadores estos de frecuencia intermedia, el secundario o el primario. Así que vamos allá. Para hacer esto habrá que girar, pero el receptor, porque están los... ¿Veis lo que os decía? La importancia de poner bien los transformadores, porque si tuviésemos tenido estos los núcleos de las bobinas se parte, pues según como hubiese ido no hubiésemos podido regularlos. En este caso no hubiese ido problema, pero en otros casos sí, sea mejor ponerlos por la parte de atrás. Entonces ahora vamos a conectar el oscilador modulado, lo pondremos en onda larga y sobre 470 sobre 470 no, en 470 kilohercios clavados. Hemos puesto también la famosa cajita esta que comentábamos, aquí tenemos los de baja frecuencia, lo pondremos en frecuencia intermedia. Que si digo, estos no son más que condensadores en serie, entre la salida y la entrada. Vamos a hacer una pequeña comprobación que esté el oscilador en la frecuencia correcta.
477, me queda un poco de luz que si no es 9, no, está 457. Bueno, 470. Ahí. Ya tenemos. Ahí tenemos el frecuencímetro que nos marca los 470. Y vamos ahora a conectar el oscilador aquí en la patilla. Hemos dicho en la patilla, en la reja control de la amplificadora de frecuencia intermedia. En la patilla 1. Pues vamos allá. La patilla 1, a ver si la podemos ver por aquí. La patilla 1. Vamos a ver. Pues aquí lo tenemos. Y ahora intentaremos ajustar pues tengo que conectar el oscilador porque si no se lo conecto es que no vamos a ver nada. Tenemos el frecuencímetro. Ya está, ya se oye. A ver, no le pondré mucho volumen porque esto... Y vamos a mirar la máxima deflexión de la aguja. Ahí anda, ahí está. Volvemos a retocar el primero y así lo haremos un par de veces. Bueno, ahí está. Ahora lo que haremos será ya ir al segundo transformador. Aquí no me va bien, lo pondremos aquí. Y aquí nos pondremos el inyector a señal, lo inyectaremos a la reja control de la osciladora, de la lámpara conversora, que la reja control también es el pin 1. O sea que este es más complicado. Okay. Ese ruido, como veis, es el clásico de que no está ajustado, el transformador.
pide algo, que toca por algún sitio que no sé qué es. Claro. Y ahora con él primero volvemos a retocarlo. Esto lo hacemos un par de veces y ya estará. Y ya tenemos los dos transformadores pues regulados. Y ahora lo que vamos a hacer es ajustar la parte osciladora. Para ello quitamos de aquí y ponemos el oscilador ya en onda media y a la entrada de la antena. Y ya ponemos también que vamos la clavija y la ponemos directo. Bueno. Y ahora nos tiene que ver un pedido. Vale. Lo ponemos el oscilador a 400. Ahora, o sea, cerramos totalmente el condensador variable. Ponemos esto a 525 y ajustamos la bobina osciladora a la máxima salida. Vale. Y ahora pues nos vamos al otro extremo de la banda y hacemos lo propio con el padre, que está por aquí abajo. Le he puesto bastante tonador para que no chille esto más de lo debido. Retocaremos esto un poco también. Vale. Y ahora desplazamos unos cuantos kilohercios y lo hacemos lo propio con la bobina de antena. Vale. Y ahora lo llevamos. Veis, ahora cuando giramos esto pues se nos va, como es lógico. Y ahora lo llevamos a la otra parte y se nos tiene que oír también el pedido. Y ya tenemos regulado el tema. Aquí falta una cosa que no la hemos visto,
que es si tuviésemos el dial, pues tendríamos que ajustar estas frecuencias sobre sobre la aguja del dial, o sea, sobre la estación que esté la aguja, tendríamos que tener la estación aquí. Por ejemplo, yo siempre hablo de la misma porque me acuerdo. Ponemos el dial sobre 738, que es Radio Nacional de España en Barcelona, y se tendría que ir la estación. Si no, retocando el padre, pues ajustamos el dial. Bueno, esto lo hemos visto una infinidad de veces, pero bueno, ya que estábamos, pues lo hemos visto otra vez. Y ya lo pondremos también, lo voy a dejar toda la documentación paso por paso como se hace en un archivo en PDF al final del vídeo. Pues nada, ahora lo único que nos queda es conectar la antena y a ver qué tal funciona. Vamos a desconectar, vamos a apagarlo, desconectaremos todo esto. Una cosa que no sé si he comentado que hay que tener en cuenta con esos aparatos donde el chasis es la fase normalmente. Conviene siempre poner el neutro en el chasis. Si tenéis corriente que sea con fase y neutro. Si son dos fases, pues tanto da, pero no tenéis que hacer nada. Y sobre todo si tenéis algún problema de tomas de tierra o algo, pues siempre pensar que es muy interesante poner un transformador separador de fases. En fin, yo aquí tengo uno, por si las moscas. Y aislados, por supuesto. Y ya digo, tener la precaución de poner la fase al revés, que poner el neutro en el chasis, no poner la fase. Y bueno, ahora lo que haremos será pues conectar la antena y probar el receptor a ver si qué emisiones, si nos coge alguna estación, que me imagino que sí. La onda corta, por la hora que es, no sé si la pillaremos alguna, pero veremos a ver si pillamos alguna estación. Pensad que este aparato solamente lleva onda corta y onda media, no lleva prácticamente nada más. Tonos, volumen y interruptor y cambio de bandas. Estamos en AM, que lo apagaremos porque esto también lo carga el diablo. Tendré que apagar las luces estas de la cámara porque son LEDs y no oiremos más que ruido. He apagado también el frecuencímetro, porque todos esos aparatos, osciloscopios, todos esos aparatos chinos llevan fuentes conmutadas y esto en AM es un nido de ruidos. Por eso utilizo yo el oscilador de aquí, que es antiguo, pero es el que va mejor. También, según que para esto no va muy bien. Aquí hay un truco que es cambiarle las alimentaciones, pero bueno, yo de momento no lo he hecho. Creo que es Miguel Romera que tiene hecho un vídeo sobre el tema de los generadores de señal, que tenía problemas y sé que cambió el tema Pero bueno, pues nada, vamos ahora a poner el altavoz bien por aquí, que se oiga bien. Y
conectaremos la antena al receptor. Bueno, pues ya hemos conectado la antena, hemos encendido el aparato, ha caldeado. Como veis, bueno, la lamparita está fundida, no tenía, pero bueno, están encendidos vamos a quitar la luz para que se puede ver. Ahí está caldeado el receptor. Lo que pasa es que con la luz no se aprecia. Y ahora lo que haremos será darle volumen aquí al cacharro. Y ahora veremos si encontramos alguna emisora. Para Escocia, bueno, aquí hay una. Lo pondrá en movimiento Portius con el dorsal 15 de espalda. Alemania jugando. Aquí hay una. Fútbol y la inauguración de la Eurocopa, creo, o la FIFA, no sé cuál es. El balón despejando la línea defensiva de la selección alemana. En línea de 3/4 va a haber falta. Y finalmente la cometió McKean sobre el jugador del conjunto alemán, sobre Mittelstadt. Vamos a poner ahora la onda corta. A ver qué tal. Aquí hay una, pero esta ahora no es muy buena, pero bueno. Es francesa. Bueno, francesa, de habla francesa. Mucho fading, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí el tema. O sea que, como veis, pues esto funciona. Bueno, vamos a poner la onda media otra vez. Buenísimo de Kimi, cómo le pegó con la derecha, la llevó a tocar grande, pero no pudo hacer nada. El primero de Alemania, de uno de los hombres más queridos por la afición germana, lo marca Florian Wirtz, 21 añitos. Bueno, pues hasta aquí esta serie de tutoriales dedicados al montaje de un receptor super heterodino. Pues es un aparato muy sencillo. Como veis, pocos componentes lleva. Lámparas que no son muy caras y bueno, hemos intentado hacer un receptor lo más económico posible para que la gente que no tiene muchos medios o no tiene muchos materiales pues pueda o intente hacerlo. Pues espero que os haya gustado esta serie de tutoriales, que os haya servido, y en el próximo tutorial yo quería empezar con la FM, pero antes de empezar con la frecuencia modulada vamos a hablar un poco de todo lo que es la transmisión de
de los aparatos transmisores de radio, las ondas, cómo se propagan, qué tipos de ondas hay y cómo funciona un transmisor.